Hey, it's Paris. You know, I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Nespresso Virtuo Coffee Machines. Ready to enjoy the bold flavors of barista-quality Nespresso iced coffee at home? Simply fill a glass with ice and press the brew button on your Virtuo Pop machine to enjoy rich double espressos roasted to stand up even when chilled. Refreshingly bold iced coffee. Refreshingly easy to make at home. Visit Nespresso.com to shop now. Jesús no tiene tiempo para descansar ni para comer. Su actividad es intensa. Día tras día la multitud necesitada busca su auxilio. Los leprosos, rechazados y excluidos de la sociedad, son purificados por él. Los ciegos, sumidos en profunda oscuridad, reciben luz. Los cojos y paralíticos se recuperan. Los publicanos y pecadores, despreciados por muchos, encuentran en él simpatía, amor y perdón. Las prostitutas, consideradas mercancía, reciben dignidad y una nueva vida. A los poseídos los libera. A los caídos los levanta. Pero en ese momento, como si no fuera suficiente, Jesús recibe noticias del asesinato de su primo, Juan Bautista. Las nubes se tornaron grisáceas. El ambiente estaba cargado de tensión y tristeza. ¿Por qué ocurrió tal maldad contra el primo del Salvador? Herodes, en su cumpleaños, quedó fascinado por el baile de la hija de Herodías. Impulsado por su juramento, le prometió cualquier cosa que pidiera. La joven, siguiendo las órdenes de su madre, exigió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque Herodes quería matarlo, temía a la multitud que veía en Juan a un profeta. Herodes, angustiado, ordenó la ejecución. La cabeza de Juan fue entregada en una bandeja, sellando su destino. Los discípulos estaban cansados y estresados, y ahora con esta noticia, también perturbados y tristes. Era momento de tomar unas vacaciones. Jesús tomó la decisión. Planearon retirarse a un lugar desértico. Necesitaban alejarse del bullicio de la multitud, recuperar fuerzas, tener un tiempo para refrescarse y descansar. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, la multitud ya los había adelantado. Las vacaciones se vieron frustradas, generando aún más tensión y más trabajo, ya que Jesús no envió a la multitud de regreso a sus casas. Él tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Comenzó a sanar a los enfermos y a enseñar a esa gente tan carente de esperanzas. Después Jesús hizo un milagro, y multiplicó los panes y los peces y ordenó a sus discípulos que alimentaran a la gran multitud. Ante esta visión, la multitud, que en esa época vivía en hambruna, clamó que Jesús se hiciera rey. Pero Jesús rechazó esta idea. Él no había venido únicamente a hacer milagros, sino a algo más grande, ofrecer la salvación. Por eso, decidió retirarse a orar y enviar a los discípulos a casa. Entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando todo terminó, los discípulos quedaron perplejos ante la decisión de Jesús. Las vacaciones habían terminado. De hecho, nunca llegaron a disfrutarlas. Jesús los instó a entrar en el barco y regresar a casa. Las vacaciones fueron frustradas. El plan de un periodo de descanso no prosperó. Jesús se retiró a orar solo en una montaña y ordenó a sus discípulos ir de vuelta a casa en una barca. Lo mínimo que los discípulos esperaban en ese momento era un viaje tranquilo de regreso a casa, dado que el programa de vacaciones no había funcionado. Sin embargo, es aquí donde comienza una historia llena de tensiones y profundas lecciones de vida. De regreso a casa, esos discípulos, bajo una orden explícita de Jesús, enfrentaron una terrible tormenta. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada,
Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Los discípulos en la tormenta vieron un ser caminando hacia ellos y aterrados pensaron que era un fantasma. Pero Jesús los calmó y reveló su identidad. Pedro, osado, pidió caminar sobre el agua para que demostrara que era Jesús. Al principio lo logró, pero el miedo lo dominó y comenzó a hundirse. Desesperado, gritó por ayuda. Jesús lo salvó, pero lo reprendió por su falta de fe. Al subir a la barca, el viento cesó. Los discípulos, llenos de asombro y temor, reconocieron la verdad. Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús caminó sobre el agua? ¿Por qué Pedro al intentarlo se hundió? Este pasaje que leemos en Mateo contiene respuestas a algunos de los mayores interrogantes de nuestras vidas. Si Dios nos ama, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué Jesús nos ordena ir hacia la tormenta? Nos enfrentamos a situaciones en la vida que nos dejan perplejos y llenos de interrogantes. Hay preguntas difíciles de responder. Hay cuestionamientos para los cuales no tenemos una respuesta clara. A veces parece que la fe está en conflicto con la fe y la palabra de Dios contra la palabra de Dios. A continuación, hablaremos de los tres grandes interrogantes. 1. Obtener sufrimiento a pesar de obedecer a Dios. 2. Tener grandes problemas y que Dios se demore. 3. Necesitar respuestas de Dios y obtener silencio. 1. Obedeces a Dios pero solo obtienes sufrimiento. ¿Por qué obedecemos a Jesús y a pesar de todo afrontamos una tempestad en el camino? Jesús no apenas sugirió o aconsejó a los discípulos que cruzaran al otro lado del mar. Él los forzó a hacerlo. Los discípulos no tenían otra opción. Debían obedecer de inmediato, sin demora. Lo mínimo que esperaban era un viaje seguro y una llegada sin contratiempos. Sin embargo, incluso siguiendo las órdenes de Jesús, se vieron sorprendidos por una terrible y amenazante tormenta. ¿Por qué Dios permite vientos contrarios en la vida de aquellos que están cumpliendo su voluntad? ¿Por qué suceden hechos dramáticos, crisis horrendas, tormentas devastadoras, accidentes dolorosos en la vida de quienes están haciendo lo que Jesús mandó? Es fácil entender la tormenta que alcanzan a los pecadores o los que desobedecen a Dios. Dios envió la tormenta para devolverlo al camino de la obediencia. Pero ahora, los discípulos enfrentan una tormenta no por estar huyendo, sino por obedecer un mandato explícito de Jesús. A menudo pensamos que la obediencia siempre trae recompensas inmediatas. Pero, ¿por qué nos acechan peligros justo cuando estamos haciendo lo que Él nos mandó? Los predicadores de la prosperidad estarían atónitos ante este texto. Según ellos, quienes creen en Dios y obedecen su palabra no se enferman ni sufren las penurias de la pobreza. Afirman que los problemas de la vida nos azotan como resultado de nuestra incredulidad o desobediencia. Y esto es un terrible error. La diferencia entre un creyente y un ateo no está en las circunstancias, es decir, en lo que sucede en sus vidas. El creyente enfrenta los mismos problemas que un no creyente. Se enferma, se queda sin empleo y sufre pérdidas del mismo modo. La diferencia entre uno y otro no radica en las circunstancias, sino en el fundamento sobre el cual cada uno construye su vida. El significado bíblico del sufrimiento es uno de los temas que más interesantes nos parecen al equipo detrás de este canal, El Poder de la Palabra. Por favor, comparte en comentarios tu experiencia con el sufrimiento. Puede haber otras personas que tengan problemas en su vida.
Escribe un comentario sobre cómo el dolor te ha ayudado en algún momento de tu vida. Puede ayudar a otras personas a encontrar la luz o consuelo. Continuemos. Al concluir el Sermón de la Montaña, Jesús afirmó que solo existen dos tipos de personas en el mundo: aquellas que escuchan y obedecen, y aquellas que escuchan y desobedecen. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. La división entre los que obedecen y los que desobedecen no radica en los hechos circunstanciales, sino en el fundamento sobre el cual han construido sus vidas. Una construyó sobre la roca, la otra sobre la arena. Sin embargo, en ambas casas cayó la misma lluvia sobre el techo, sopló el mismo viento contra las paredes y los mismos ríos socavaron los cimientos. Una casa cayó y la otra permaneció en pie. El cristiano no está exento de problemas, sino en medio de ellos. La vida cristiana no es una colonia de vacaciones. Caminar con Dios no es pisar sobre alfombras de terciopelo. Obedecer a Dios no es vivir dentro de una burbuja de cristal, en una cálida incubadora espiritual. El cristianismo no es una póliza de seguro contra los peligros de la vida. En este mundo tendremos aflicciones. Aquí es un lugar de guerra, un campo de batalla. No aprendemos las grandes lecciones de la vida en días de fiesta. El sufrimiento es la escuela avanzada del Espíritu Santo que nos gradúa para una vida de obediencia. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Quizás esta sea la gran tensión de tu vida. Eres fiel a Dios, caminas con Él y le obedeces, pero estás enfrentando un sinfín de problemas en tu vida. Hay enfermedad en tu familia, hay desempleo en tu hogar. Terribles accidentes han arrebatado la vida de personas queridas en tu corazón. El dolor de la pérdida todavía aprieta tu pecho cuando recuerdas al ser querido que fue arrancado de tus brazos, a pesar de tus fervientes oraciones. Entonces, lleguemos a la gran pregunta: ¿por qué Jesús nos ordena caminar a la tormenta? Jesús lo sabe todo. Él es Dios y tiene todo bajo control. Cuando mandó a sus discípulos a cruzar el mar, sabía que una tormenta se aproximaba, pero aún así los envió. ¿Por qué? Porque quería protegerlos de una gran tentación. Después del milagro de los panes y los peces, la gente quería hacer a Jesús su rey. Los judíos estaban cansados de la pobreza y la opresión romana. Soñaban con un líder que los liberara y pensaron que Jesús podría ser ese líder político. Pero Jesús no vino para ser un rey terrenal. Su misión era mucho más grande: salvar almas. Jesús no quería que sus discípulos se dejaran llevar por la idea de un Mesías político. Él vino para algo más importante: morir en la cruz por nuestros pecados. Cuando Pedro intentó convencer a Jesús de evitar la cruz, Jesús lo reprendió fuertemente, diciéndole que esa idea era del diablo. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store.
This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Jesús mandó a sus discípulos a la tormenta para alejarlos de esa tentación. Quería que entendieran que el verdadero mensaje no es solo sobre ayudar a los demás aquí en la tierra, sino sobre la salvación eterna. Los milagros de Jesús no eran el punto central, sino señales que apuntaban a algo más grande, la realidad espiritual y eterna. Jesús no llegó tarde al mar de Galilea. Su ayuda llegó en el momento adecuado. Esa tormenta tenía un único propósito: llevar a los discípulos a una experiencia más profunda con Jesús. Las tormentas que Dios permite en nuestras vidas tienen como objetivo nuestro crecimiento. Son pedagógicas. Fortalecen los músculos de nuestra alma. La vida cristiana no es un invernadero. Cristo no nos saca del mundo, Él nos protege del mal. Las tormentas son necesarias. Ponen a prueba nuestra fe, brindan experiencia a aquellos que navegan por las aguas de la vida y nos ofrecen una visión clara de nuestras debilidades y de la omnipotencia de Jesús. No estamos exentos de enfrentar tormentas, pero sí recibimos liberación durante ellas. Atravesamos los valles de la sombra de la muerte, pero contamos con la presencia amiga y consoladora del Divino Pastor para animarnos. Pasamos por las olas, los ríos e incluso por el fuego, pero el Señor siempre aparece para salvarnos. Jesús es el cuarto hombre en el horno ardiente. El Señor no nos libra del horno, pero nos salva del fuego del horno. 2. Tienes grandes problemas, pero Dios se demora. Aquellos discípulos atravesaban momentos amargos, llenos de desesperación, intentando remar contra la corriente. El mar estaba agitado, las olas furiosas, el viento soplaba con una fuerza irresistible. El barco era sacudido violentamente por la furia de las olas enfurecidas. Todo esfuerzo por superar la tormenta parecía inútil. En ese momento de pavor, de angustia, de miedo, los discípulos esperaban la presencia de Jesús. Pero Él no aparecía. Al contrario, los problemas se intensificaban. Esta es una gran tensión de la vida, la demora de Dios. ¿Cómo reconocer el amor de Dios si, en el momento de nuestra mayor angustia, Él no aparece? Si Dios está en todas partes, ¿por qué hay problemas en todas partes? ¿Por qué Dios no interviene cuando nos esforzamos al máximo? Si nos ama, ¿por qué tarda en venir en nuestro auxilio? Es interesante observar el ejemplo de la familia de Betania. Jesús disfrutaba hospedarse en la casa de Marta, María y Lázaro. Sin embargo, un día Lázaro enfermó y Jesús no estaba con ellos. Las dos hermanas enviaron un mensaje a Jesús diciendo: «Señor, tu amigo querido está enfermo». Ellas fundamentaron su solicitud no en su propio amor o en el amor de Lázaro por Jesús, sino en el amor de Jesús por Lázaro. Quien ama tiene prisa por socorrer a su amado. Quien ama encuentra tiempo para su ser querido. Marta y María no tenían duda de que Jesús vendría en su ayuda. Pero los vecinos les preguntaban de forma incesante: «Entonces, ¿no va a venir Jesús? ¿Por qué no ha llegado todavía? ¿Por qué se ha retrasado?». Marta y María respondieron a estas preguntas con convicción. Dijeron: «Por supuesto que Jesús vendrá. Nunca nos ha fallado. Estamos seguras de que nos ama. No nos decepcionará». Sin embargo, el tiempo pasaba y Lázaro empeoraba cada vez más. Los amigos presionaban aún más a Marta y María con preguntas inquietantes. Ellas miraban en las curvas del camino y nada. Sus corazones se llenaban de sombras. La angustia se apoderaba de ellas. Hasta que alguien llegó y les dijo: «Ya no necesitan esperar a Jesús. Lázaro acaba de morir. Ahora es demasiado tarde». Marta se quedó sin palabras ante esta situación. Lázaro fue sepultado y Jesús no llegaba. En sus corazones había una mezcla de tristeza y resentimiento.
¿Por qué Jesús no vino en el momento en que fue avisado? ¿Por qué no apareció cuando más lo necesitaban ellas? ¿Por qué Jesús solo participaba en los momentos de alegría, pero se ausentaba en los tiempos difíciles? Todo esto bullía en la mente de Marta. Después de 4 días de duelo, Jesús aparece en el pueblo de Betania. Marta corre hacia él y, antes de incluso saludar, le expone su amargura y su inconformidad. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, Marta le estaba diciendo a Jesús, has llegado demasiado tarde, no nos asististe en nuestro momento de angustia. En este reproche de Marta se esconde una profunda interrogación sobre el amor de Jesús. La fe en el corazón de Marta comienza a naufragar, ya que ella ya no puede creer que Jesús pudiera actuar en ese momento. Marta le dice a Jesús que su tiempo había pasado. Lázaro había sido sepultado hace 4 días y ya olía mal. Nada más podía hacerse. Marta limita el poder de Jesús. Marta duda del poder sobrenatural del Señor. Pero, ¿por qué Jesús no vino en el 2º o 3er día? Porque existía una creencia entre los rabinos judíos de que un muerto podría ser resucitado hasta el 3er día. Pero después del 4º día era imposible. Ningún hombre, por más piadoso que fuera, podría ser usado para resucitar a un muerto después del 4º día. Solo Dios mismo podría hacerlo. Jesús espera hasta el 4º día para que quedara claro que Él no era solo un gran hombre, sino Dios mismo entre los hombres. Jesús no llegó tarde a la casa de Marta y María. Llegó en el momento preciso. Jesús no viene a nuestro encuentro en nuestro tiempo, de acuerdo a las demandas de nuestra agenda. Él siempre llega en el tiempo de Dios. Si Jesús hubiera llegado a la casa de Marta y María en el tiempo que ellas deseaban, la historia habría contado solo la curación de un enfermo más. Pero, como llegó en el tiempo de Dios, el mundo pudo presenciar un hecho sin precedentes e insólito. Jesús, con todo su poder, resucitó a Lázaro, la resurrección de un hombre quien había sido enterrado hace 4 días. La resurrección es un milagro mayor que una curación. La resurrección de un cuerpo en estado de descomposición es un milagro mayor que la resurrección de alguien que acaba de morir. Jesús siempre viene a nuestro encuentro, pero en su tiempo, de acuerdo con su plan, y para realizar sus propósitos. Jesús no llegó tarde, llegó en el momento perfecto. Sabía que Lázaro iba a morir, pero no lo sanó de inmediato. ¿Por qué? Porque tenía un plan más grande. La resurrección de Lázaro no fue solo un milagro, fue una señal de que Jesús es la resurrección y la vida. Mostró que la muerte no tiene la última palabra cuando Jesús está presente. Antes de reprochar a Marta, deberíamos examinar mejor nuestro propio corazón. A menudo, frente a nuestras crisis, nuestros valles de dolor, nuestras pérdidas y los reveses que caen sobre nosotros, la gente nos rodea, nos acorrala y nos confronta con preguntas que nos hieren más que una espada. ¿Dónde está tu Dios? Si Dios se preocupa por ti, ¿por qué estás enfrentando problemas? Si Dios te ama, ¿por qué estás enfermo? Si Dios es Padre y no quiere verte sufriendo, ¿por qué la persona que tanto amabas ha muerto? Estos son dilemas dramáticos que vivimos en el camino de la vida. Quizás justo ahora, mientras miras este video, tu alma esté siendo azotada por un furioso vendaval. Y lo que más te angustia no es la tormenta en sí, sino la tardanza de Jesús en socorrerte. Puede que hayas estado orando por una situación durante muchos años, y cuanto más oras, más se agrava el problema. Tal vez estés enfrentando el mismo problema que Ana sufrió. Ella era una mujer fiel a Dios, piadosa, pero estéril. Dios mismo la había dejado estéril, impidiéndole concebir. Penina, su rival, la provocaba constantemente para irritarla, por lo que Ana no comía y se entregaba al llanto. Ante esta situación, los cuestionamientos humanos son inevitables. ¿Por qué alguien que no ama a Dios tiene salud, hijos, privilegios, mientras que aquellos que caminan con Dios son privados de estas bendiciones? ¿Por qué Dios permite que aquellos que lo aman sufran vergüenza? En realidad, el retraso de Dios en la vida de Ana tenía un propósito elevado.
Dios pospuso el sueño de Ana de ser madre, porque los sueños que él tenía para ella eran más grandes que los que ella tenía para sí misma. Ana solo quería ser madre, nada más que eso, pero el plan de Dios era que ella fuera la madre de Samuel, que fue el mayor profeta, sacerdote y juez de aquella generación. Dios no llegó tarde a Ana. Ella estaba deprimida, llorando, derramando su alma delante de Dios. El Señor mismo la había dejado estéril y cerrado su vientre. Pero la demora de Dios fue intencionada. Los sueños de Ana eran demasiado pequeños. Ella solo quería ser madre, pero el plan de Dios era que ella fuera madre del mayor profeta de aquella generación. Dios estaba preparando algo mayor para ella. Por eso, el Señor llegó en el momento adecuado en su vida. Ahora ella estaba preparada no solo para ser madre, sino para consagrar a su hijo al Señor. Ahora estaba lista para dedicar lo mejor de su vida a Dios. Ahora podía devolver a Dios el hijo que Él le había dado. Jesús siempre viene a nuestro encuentro en las turbulencias de la vida. Él se preocupa por nosotros y nos protege. Siempre tiene lo mejor para nosotros, nunca nos abandona. Cuando Dios parece indiferente, está trabajando en nuestro favor. Cuando Dios parece tardar, está preparando algo aún más grande y mejor para nosotros. 3. Necesitas respuestas de Dios, pero solo obtienes silencio. ¿Has vivido alguna vez la experiencia de tener grandes problemas en tu vida y orar solo para encontrar el silencio de Dios? ¿Has atravesado valles oscuros y sentido que, cuanto más orabas, peor se ponían las cosas? ¿Has sentido alguna vez que clamabas a Dios con todas las fuerzas de tu alma sin obtener ninguna respuesta? Uno de los grandes dilemas de la vida cristiana es el silencio de Dios. A menudo, el Dios que habla con poder permanece en silencio. Su silencio retumba en nuestros oídos más fuerte que el ruido más estruendoso de las circunstancias más adversas. Cuando Dios guarda silencio, las voces de la duda gritan dentro de nosotros. El pueblo de Israel pasó 400 años en Egipto, gran parte de ese tiempo bajo una opresión esclavizante. El pueblo clamó a Dios. Muchos clamaron durante toda su vida y no vieron el brazo liberador del Señor. Muchos oraron toda su vida y solo escucharon el sonido de los látigos azotando sus espaldas. Muchos clamaron entre lágrimas y solo escucharon el silencio del cielo. Hasta que un día, el clamor del pueblo llegó a los oídos de Dios, y Él descendió para liberarlos del yugo opresor. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. This episode is brought to you by Cadillac. Cadillac certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Cadillac.com/service to learn more. Esta tensión se retrata intensamente en la vida de Job. Fue golpeado violentamente por olas furiosas. Con el permiso de Dios, Satanás utilizó todas sus armas para bombardear y herir a Job. Hubo una orquestación infernal contra el justo Job, una conspiración sombría para ridiculizar a este hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. El diablo, en su perversidad, golpeó 5 áreas vitales en la vida de Job.
Primero lo llevó a la quiebra financiera. Job, un hombre extremadamente rico, se volvió pobre, quebrado financieramente. Job era el mayor agricultor del Oriente. Tenía el rebaño más grande, poseía muchas tierras. Contaba con muchos empleados. Era un próspero y poderoso empresario. Pero todo eso se acabó de repente. Sus bienes fueron saqueados, robados, incendiados y sus servidores asesinados. Job tuvo que declararse en bancarrota. Se arruinó. Segundo, afectó a los hijos de Job. Él era un padre cuidadoso que había criado a sus 10 hijos en unión. Les había inculcado las virtudes de la compañía y la amistad. Job velaba por la vida espiritual de sus hijos. Oraba por ellos de madrugada y ofrecía sacrificios a Dios por ellos. Pero tras enterarse de su descalabro financiero, este hombre íntegro recibió la devastadora noticia de la muerte de sus 10 hijos en un único accidente. Este padre, con el corazón sangrando de dolor y el rostro bañado en lágrimas, tuvo que llevar a sus 10 hijos al cementerio de una sola vez. Al volver arruinado a casa, tuvo que convivir con el dolor de la nostalgia, con el vacío de la soledad y con las lágrimas que no cesaban de correr por su rostro. No es natural que los padres entierren a sus hijos. Tercero, afectó la salud de Job. Satanás deseaba que Job blasfemara contra Dios. Quería que Dios se decepcionara de Job. Pensaba que Job se amaba más a sí mismo que a Dios. Creía que Job era egoísta como él. Satanás utilizó toda su maldad para causar el máximo sufrimiento a Job. Le infligió una terrible enfermedad. Afectó a Job desde la cabeza a los pies con una plaga maligna. La piel de Job se pudría y se oscurecía. Los tumores llenos de pus supuraban, emanando un olor repugnante. Job se convirtió en un cascarón humano, una llaga viva, una herida abierta. Su cuerpo se descomponía ante sus ojos. Job terminó en el basurero de la ciudad. Su único alivio era un fragmento de teja con el que raspaba su piel arrugada. Su cuerpo quedó desecado. Su aliento, insoportable. Su dolor no cesaba. No podía dormir ni comer. Sus ojos estaban siempre hinchados de tanto llorar. Job quedó extremadamente delgado, su piel tensa por las costillas puntiagudas. Era un espectro humano, una visión terrorífica. Cuarto, llevó a la mujer de Job a rebelarse contra Dios. Job sufrió el trastorno de la rebelión de su esposa contra el Señor. Ella no pudo manejar la crisis, atravesar el valle del sufrimiento creyendo en el amor de Dios. Cerró sus puños contra los cielos y se rebeló contra Dios. Se decepcionó del Señor y trató de arrastrar a su esposo en el torrente de su incredulidad. Renegó de Dios y se sumergió en el oscuro pozo de la amargura espiritual. Intentó inducirlo al suicidio, pero antes le recomendó que maldijera a Dios. Quinto, Job enfrentó la acusación irresponsable y falsa de sus amigos. Vinieron desde lejos para estar con él y consolarlo. Mostraron empatía, pues lloraron al ver su sufrimiento. Sin embargo, estos hombres, aunque mostraban solidaridad, tenían una teología errada. Creían que todo sufrimiento es resultado de un pecado específico. Razonaron entonces que, si Job estaba sufriendo, era porque había cometido algún pecado. Pronto comenzaron a acusar a Job de varios pecados graves. Lo llamaron charlatán, adúltero, ladrón, injusto, deshonesto y también de haberse enriquecido ilícitamente. Los amigos de Job se convirtieron en verdugos, incrementaron su sufrimiento. Fueron precipitados en sus conclusiones y falsos en sus acusaciones. Usaron palabras crueles. Podían estar bien intencionados, pero tenían una teología equivocada y eran pésimos intérpretes de la palabra de Dios. Se convirtieron en consoladores molestos. Lo realmente impresionante de esta historia es que en 16 ocasiones Job elevó su clamor al cielo, preguntando a Dios: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué mi dolor no cesa? ¿Por qué el Señor no me mata? La única respuesta que recibió fue el silencio de Dios. Ni una palabra, ninguna explicación, ninguna luz al final del túnel. Nada. 34 veces Job se quejó contra Dios.
Extrajo todo el pus de su alma. Dejó fluir toda la amargura de su pecho. Pero los cielos permanecieron en silencio ante sus gemidos. No hubo respuesta alguna de Dios ante sus quejas. Quizás la mayor angustia de Job no fuera su sufrimiento, sino el silencio de Dios. Quizás su mayor crisis no fuera la adversidad, sino no recibir ninguna explicación de Dios. El silencio de Dios duele más que las heridas. El silencio de Dios es más fuerte que los gritos de nuestra alma. El silencio de Dios es más intenso que la tormenta que nos rodea. Cuando Dios rompió el silencio y comenzó a hablar, no respondió a ninguna de las preguntas de Job. A menudo, no tenemos explicaciones ni respuestas a nuestras preguntas e inquietudes. En lugar de responder a Job, Dios le hizo 70 preguntas, como por ejemplo, ¿dónde está el camino a la morada de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Sabes tú las leyes de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Todas ellas demostraban su majestad, soberanía y gloriosa excelencia. A Job no le hacía falta saber el motivo, le bastaba con saber quién estaba en control de su vida. Incluso cuando las brumas nublan nuestra vista y en medio de la niebla, somos incapaces de ver una luz al final del túnel, nos importa saber que Dios tiene en sus manos el timón de nuestra vida. Nuestro mayor consuelo no es la explicación a nuestros dilemas, sino la certeza de que Dios está en control. Sabemos que nuestra vida está segura en las manos de aquel que dirige el universo. Todas las cosas cooperan para nuestro bien. Satanás está bajo el control de Dios. Dios convierte en bendición todo el mal que el infierno trama contra nosotros. Job salió de esta dolorosa experiencia más cerca de Dios. Reconoció su indignidad ante la grandeza divina y comprendió que los planes soberanos de Dios no pueden ser frustrados. Job confesó que antes solo conocía a Dios de oídas, pero ahora, después de atravesar el valle de pruebas, tenía una profunda experiencia con el Señor. Dios revirtió todo lo que Satanás había intentado hacer contra Job. El justo Job salió fortalecido en su fe y más cerca de Dios tras la tormenta. Además, Dios le devolvió todo lo que Satanás le había robado. Dios restauró la fortuna de Job, le devolvió sus bienes y le dio el doble de lo que antes tenía. Recuperó su salud y le concedió 140 años más de vida, para que pudiera ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Dios reconstruyó el matrimonio de Job y restauró a sus hijos. Job tenía 10 hijos en el cielo y 10 en la tierra. Los amigos de Job fueron restituidos cuando él oró por ellos. De esta historia aprendemos que el silencio de Dios es pedagógico. Siempre que Él guarda silencio, es porque quiere enseñarnos verdades profundas. El silencio de Dios no significa distancia ni indiferencia. Él sigue velando por nosotros y rodeándonos con su cuidado incluso cuando está en silencio. Jesús no estaba indiferente al clamor de los discípulos en el mar de Galilea. Estaba en el monte orando por ellos. Hoy, Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Incluso cuando no oímos su voz, sigue intercediendo ante el Padre en nuestro favor. Las tempestades son impredecibles y muchas veces inevitables. Aparecen sin aviso y por lo general traen consigo un torrente de problemas que nos amenazan. Los problemas son como las olas del mar. Llegan uno tras otro. A menudo, justo cuando intentas recuperarte de un revés, otra ola aparece, te azota de nuevo y te derriba. Sin embargo, cuando ya estás agotado, derrotado, con la esperanza extinta, Jesús se manifiesta en el escenario de tu vida. Cuando las circunstancias parecen inmanejables, Jesús emerge en el horizonte de tu historia. Cuando declaras la insolvencia de tus recursos, Jesús llega y pone un punto final a la crisis. Después de sufrir, ¿cómo llega Jesús? Ahora veamos las 5 formas en las que después de sufrir, llega Jesús a nuestras vidas. 1. Después de nuestro sufrimiento, Jesús avanza caminando sobre las aguas. Jesús no siempre utiliza medios convencionales para intervenir en nuestras vidas y calmar nuestras tormentas. Los discípulos ya estaban aterrorizados. Era una noche oscura. El mar estaba embravecido.
Las olas azotaban el barco con inusitada violencia. El viento rugía con furia, agitando aún más las aguas. Un naufragio parecía inevitable. Se encontraban ante una inminente catástrofe. De repente, una figura extraña se movía en medio de la tormenta, caminando firme y seguro sobre la superficie del agua. Nunca nadie había visto algo similar. Los discípulos se aterrorizaron y gritaron: «¡Es un fantasma!». Esperaban a Jesús, pero no de esa manera. Esperaban verlo en otro barco, llegando por un camino convencional. Pero Jesús nos sorprende y nos enfrenta con lo nuevo, rompe nuestros paradigmas, aparece en nuestras vidas por caminos inesperados. Jesús muestra su autoridad y su poder sobre aquello que aflige a sus hijos. Las olas representaban el peligro real que conspiraba contra los discípulos. El mar se había convertido en el temible gigante que los amenazaba. La turbulencia de las aguas era un monstruo indomable. Cuando Jesús aparece, somete bajo sus pies aquello que atemorizaba a los discípulos. Jesús es más grande que nuestros problemas. Pisa nuestras tormentas, Él está en control total de la situación. Aquello que supera nuestras fuerzas y nos causa temor, está literal y completamente bajo los pies de Jesús. Él tiene toda la autoridad y todo el poder en el cielo y en la tierra. Quien está con Cristo está del lado más fuerte, del lado del vencedor. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 2. Después de nuestro sufrimiento. Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Get lost in the acoustic brilliance of 3D audio that surrounds you. Feel the embrace of the massage seats that adapt to your every move. Experience the warmth of a vehicle that welcomes you as you approach. We could tell you what makes a Lincoln SUV so extraordinary, but don't take our word for it. Take it on a test drive at the Lincoln Summer Invitation with exclusive offers on now, only at your local Lincoln retailer. Jesús viene para aplacar la tormenta en nuestro corazón. Es asombroso darse cuenta de que las primeras palabras de Jesús no fueron para reprender la furia del viento ni para calmar el mar alterado. Su primera acción no fue realizar un milagro sobre la naturaleza convulsa. La intervención inmediata de Jesús fue en la vida de sus discípulos, pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Antes de calmar la tormenta en el mar, Jesús calmó la tormenta en el corazón de los discípulos. La inquietud en sus corazones era mayor que la tormenta en el mar. La tormenta interna era más intensa que la externa. De nada sirve resolver las circunstancias externas si no hay paz en el corazón. De nada sirve tranquilizar el mar enardecido a nuestro alrededor si dentro de nosotros hay un volcán en erupción. No tiene sentido apaciguar el vendaval externo si hay conflicto dentro de nosotros. La tormenta del alma es más violenta que la tormenta de las circunstancias. Antes de cambiar el escenario que rodeaba a los discípulos, Jesús cambió sus corazones. Antes de ejercer su poder sobre la furia del viento, Jesús lo usó para calmar el vendaval interior de los discípulos. Antes de hacer que las olas del mar se aquietaran, Jesús sosegó las olas furiosas que surgían en el alma de los discípulos. La paz que Jesús ofrece no es la cesación de problemas. La paz de Cristo no es la ausencia de dificultades.
La paz que viene del cielo no es una situación favorable. La verdadera paz es una persona, Jesús. Basta con saber que Jesús está presente, aunque el mar siga agitado. Ánimo, soy yo. No tengáis miedo. Cuando somos conscientes de la presencia de Jesús, la furia del mar ya no nos asusta. Cuando Jesús llega, la tormenta del alma se disipa. Cuando el Hijo de Dios se hace presente, la ventisca que silba furiosamente dentro de nosotros debe aquietarse. Aunque muchos viven en una bonancible calma circunstancial, no conocen la verdadera paz. Hay mucha gente que lo tiene todo en la vida, pero está naufragando en las aguas turbulentas de la depresión. Muchas personas están sepultadas bajo los escombros de sus emociones tormentosas. Hay quienes están heridos por los efectos catastróficos de los terremotos que sacudieron sus estructuras emocionales. El mundo está lleno de personas heridas, con el alma desfallecida, con el corazón enfermo, con los sentimientos deshechos, dominadas por el desánimo, sin fuerzas para luchar, sin amor por la propia vida. Las primeras palabras de Jesús para los afligidos son: ánimo, fortaleza. Jesús se ocupa de nosotros antes de solucionar nuestros problemas. No sirve de nada cambiar el entorno sin antes cambiar nuestro corazón. No tiene sentido calmar el mar sin antes tranquilizar nuestro interior. Primero, Jesús se ocupa de nosotros. Después calma las tormentas de nuestra vida. Primero, Jesús restaura nuestro ánimo. Luego interviene en las circunstancias que nos rodean. A Él le importan nuestros sentimientos. Quizás usted esté navegando por aguas turbulentas. Quizás el barco de su vida esté siendo golpeado por olas furiosas y azotado por tifones muy violentos. Quizás el duelo haya llegado a su casa, su matrimonio esté agonizando, la enfermedad haya tocado a su puerta, o sus hijos estén atrapados en vicios deprimentes. Quizás usted esté viviendo la dura realidad de una depresión que no se va, de una soledad que oprime su pecho. Tenga buen ánimo, Jesús está con usted. Firmeza, mire hacia Jesús. Él está al mando de la situación. Él desea calmar primero la tormenta en su corazón antes de hacer cesar el vendaval que lo rodea. 3. Después de nuestro sufrimiento, Jesús viene para levantar al caído. Pedro miró a Jesús y cobró fuerza. Pedro creyó en Jesús y la tormenta pasó a ser manejable. Pedro, bajo la palabra de Jesús, caminó sobre el mar de las dificultades y vivió lo extraordinario. Pero de repente, el viento furioso de la tormenta sacudió su fe. Pedro apartó la vista de Jesús y, dominado por el miedo, comenzó a hundirse. No prevalecemos en las tormentas de la vida por nuestra propia fuerza. Solo podemos triunfar sobre las dificultades a través de la fe. La fe que vence no es aquella que se amedrenta ante la magnitud de los problemas, sino la que permanece fija en Jesús a pesar de ellos. Pedro apartó la vista de Jesús y se hundió, pero inmediatamente clamó por ayuda. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Jesús no lo dejó ser tragado por las aguas. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tal vez esta sea tu situación. Has flaqueado. Esa fe robusta de antes está desvaneciéndose en tu corazón. Las dudas que provoca la tormenta son más fuertes que tu fe en Jesús. Tus victorias pasadas son solo vagos recuerdos. La crisis se ha instalado en tu vida. Tus pies ya no encuentran dónde asentarse. Estás aterrado. Estás caminando en arenas movedizas. Todo a tu alrededor infunde miedo en tu corazón. Los problemas se han convertido en gigantes invencibles y has empezado a naufragar. Entonces es hora de hacer como Pedro. Clama al Señor. Él es el refugio en el día de angustia. Él te sacará de las profundidades del abismo. Librará tu alma de la muerte, tus ojos de las lágrimas y tus pies de caer. Te pondrá de pie de nuevo. Fortalecerá tus pasos. Él te dará la victoria. Triunfarás con Jesús y caminarás con Él sobre la tormenta. 4. Después de nuestro sufrimiento, Jesús viene para calmar la tormenta.
La tormenta no dura para siempre. Nadie soportaría una vida entera de turbulencias. Hay periodos de calma, hay tiempos de alivio, hay buenos puertos en el viaje de la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega por la mañana. Cuando Jesús llega, pone fin a nuestra tormenta. Él calma el mar, reprende la furia del viento y hace que las olas se tranquilicen. Él establece la calma, hace que nuestro barco deje de balancearse, detiene el flujo de nuestra angustia, amordaza la boca de la crisis que grita en nuestros oídos. Cuando Jesús llega, la tormenta se retira. Su voz es más poderosa que la voz del viento. Él es el Señor de la naturaleza. Todo lo que existe está bajo su autoridad. Todo ha sido sometido bajo sus pies. La tormenta conyugal y financiera que asola tu vida puede terminar. La enfermedad que roba tus sueños, drena tus fuerzas y debilita tu vigor puede ser curada. La depresión que oprime tu pecho puede ser superada. El miedo que agota tus energías puede desaparecer. Jesús está en control de la situación. Él te cuida, te ama, está atento a ti. Tiene el poder de transformar tu desierto árido en un manantial, tus lágrimas en alegría, tu tormenta en calma y tu crisis en una oportunidad de bendición. Santiago, hermano de Jesús, hablando sobre las tormentas y pruebas de la vida, dijo: Hermanos míos, consideren motivo de gran alegría encontrarse con diversas pruebas. 5. Después de nuestro sufrimiento, Jesús viene para llevarnos seguramente a nuestro destino. Durante la tormenta, el destino de los discípulos era Cafarnaúm y no el fondo del mar. No importa cuán frecuentes e intensas sean las tormentas, estas no pueden llevarnos a naufragar, porque Dios ya ha establecido nuestro destino. Avanzamos de victoria en victoria. Superamos las dificultades, cruzamos las barreras. Ningún hijo de Dios quedará abandonado en el camino. Dios no nos promete la ausencia de conflictos, pero sí la victoria segura. Dios no nos promete un camino fácil, pero sí un arribo seguro. Él no aleja las tormentas, sino que nos entrega liberación en medio de ellas. No nos libra de los problemas, sino en los problemas. El hecho de ser hijos de Dios, creados, formados, redimidos, llamados y poseídos por Él, no nos exime de los problemas. Pero tenemos la promesa de su presencia liberadora en las pruebas de la vida. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando Jesús subió al barco de los discípulos, el viento cesó. Cuando los discípulos recibieron a Jesús en el barco, pronto llegaron a su destino. Sabed que tú también llegarás sano y salvo a tu destino. Tu victoria es segura. Tu salvación en Cristo está totalmente asegurada. Nada ni nadie en este mundo o en el futuro puede separarte del amor de Dios. Ni todo el infierno puede alejarte del cielo, si ya estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa y sentado con Cristo en los lugares celestiales, por encima de toda autoridad y poder. La tormenta puede ser terrible y larga, puede incluso retrasar tu llegada, pero nunca evitará que llegues sano y salvo al puerto celestial. Incluso si llega la muerte, ella no puede alejarte de tu hogar celestial. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. Of course you love a pint of Ben & Jerry's, but maybe you don't love sharing your pint of Ben & Jerry's. No problem. Now you can share the love with Ben & Jerry's new Scoop-A-Palooza. 28 whole ounces of crowd-pleasing flavor in a single tub. It's an instant ice cream party. And if that means your favorite pint is left just for you, so be it. Ben & Jerry's new 28-ounce Scoop-A-Palooza. Made for sharing in 4 larger-than-life flavors. See benjerry.com/palooza. What if an appliance emergency didn't have to be? If your appliances suddenly decided they were done, don't stress.
Best Buy has you covered with a wide variety of major appliances from trusted brands, in stock and available now. So you don't have to worry about laundry piling up, refilling the fridge, or that big dinner party you're hosting. Because Best Buy has the knowledge and expertise to get you the right appliance for your home. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. La muerte para el salvado no es derrota, sino victoria. No es fracaso, sino ascenso. No es el final, sino el comienzo de una eternidad gloriosa. Conclusión. Si Dios nos ama, ¿por qué sufrimos? Sin embargo, existe una pregunta que aún puede estar inquietando su corazón. Si Dios nos ama, ¿por qué sufrimos? Si Jesús está en control, ¿por qué nos golpean las tormentas? Claramente, Dios no es sádico. No encuentra placer en ver a sus hijos sufrir. El sufrimiento en sí mismo no es algo bueno. Pero entonces, ¿por qué enfrentamos dificultades? Encontramos dos razones por las cuales Jesús nos envía hacia la tormenta. Primero, las tormentas de la vida nos ayudan a crecer en el conocimiento de Cristo. No aprendemos las grandes lecciones de la vida en días de fiesta y celebración, sino en los momentos amargos de la aflicción. David dijo: «Fue bueno para mí haber sido afligido, para aprender tus estatutos». No es suficiente saber acerca de Dios, es necesario conocerlo a Él. No basta tener conocimiento, es necesario tener experiencia. Una fe de segunda mano no resiste las tormentas de la vida. El apóstol Pablo llegó al final de su trayecto, llevando en su cuerpo las marcas de Cristo. Sufrió cárceles, latigazos, peligros de todo tipo, pero las aflicciones no destruyeron su fe. Más bien, lo acercaron más a Dios. Él termina su trayecto diciendo: «Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día». Por lo tanto, Jesús permite las tormentas para que lleguemos a conocerlo más profundamente y experimentemos su poder y su liberación. Segundo, las tormentas de la vida nos llevan a adorar a Jesús. Los discípulos se postraron ante los pies del Hijo de Dios y lo adoraron después de ese increíble rescate en la tormenta. No solo el mar y el viento se sometieron a la autoridad soberana de Cristo, sino que también los discípulos cayeron a sus pies. El hombre nunca es tan grande como cuando está de rodillas ante los pies de Cristo, en adoración sincera y profunda. Adorar a Dios es el propósito principal de nuestra vida. Si las tormentas nos impulsan a inclinarnos ante la majestad del Señor, bendita sea la tormenta, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Arrodíllate ante los pies del Señor Jesús, adóralo, porque Él es realmente el Hijo de Dios. Bendice su nombre, porque Él no desampara a los que esperan en Él. Calma tu corazón, porque Él está sentado en la sala de mando del universo. No te desanimes, porque Él está en control de tu vida y de tu historia. Después de reflexionar sobre las tormentas que enfrentamos en la vida y cómo Dios nos guía a través de ellas, es natural preguntarse cómo podemos encontrar esperanza en medio del caos. La historia de Noé es un relato poderoso de fe en tiempos de gran adversidad. Al igual que los discípulos en la tormenta, Noé confió en Dios cuando todo a su alrededor parecía perdido. Haz clic en el video que aparece en pantalla para ver la historia de Noé. Te permitirá ver cómo la obediencia y la confianza en Dios pueden llevar a la salvación, incluso cuando el mundo está sumido en la oscuridad. Su experiencia nos muestra que, aunque enfrentemos grandes diluvios en nuestras vidas, Dios siempre tiene un plan para nuestra redención. No te la puedes perder. Bendiciones para ti y tu familia.